de cada mes celebramos la cena y ese es un espacio reverente. Padre, quiero darte gracias. Quiero invitarle a usted y a toda la iglesia, a todos los hermanos, todos los amigos que oremos en esta mañana y le digamos, Señor, gracias porque nos das este espacio. Gracias porque nos das esta oportunidad de estar aquí, Señor, para honrar tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque tu favor y tu presencia, Señor, están con nosotros. Quiero invitarle que donde usted está, se prepare en oración conmigo para este momento que es crucial, que es importante. Para este momento donde nosotros recordamos ese acontecimiento preciado, glorioso, de cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros en la cruz. Quiero invitarle que donde está le diga gracias, Dios, porque ha sido precioso, bueno. No podemos dejar de pensar, no podemos, Señor, quitar de nuestra mente desde el día en que tú llegaste a nuestra vida, nos acogiste, no podemos dejar de pensar en el día en que tú te entregabas por nosotros. Señor, desde el momento en que recibimos la buena noticia de salvación, que la recibimos en nuestro corazón, Señor, yo creo que no hay un día en que no pensemos en que tú regresarás, en que tú vendrás. Y por eso, Señor, conforme tu palabra nos indica que hagamos, que conmemoremos la cena como recordatorio, como conmemoración a lo que tú hiciste, Señor, así lo hacemos el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra y por tu mandamiento. Tu palabra nos dice, Señor, cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintio, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor, dice la Biblia. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El texto es claro y nos invita a examinarnos antes de participar. Por eso le quiero pedir allí donde usted se encuentra que se haga un autoexamen rápido, donde le pida perdón al Señor por sus faltas, por sus pecados, donde le diga, Dios, límpiame de toda maldad. Sabes en qué te he fallado, sabes qué cosas he hecho mal, sabes qué pensamientos he tenido, sabes, Señor amado, qué actitudes o conductas, Señor amado, he decidido tener que no son de tu agrado, Señor. Padre, y por eso en este momento te honramos a ti arrepintiéndonos de nuestros pecados. Sé que te sientes honrado cuando un pecador se arrepiente. Ayúdanos hoy a reconocer nuestras faltas. Nos examinamos como tu palabra nos dice para no inquirir en tomar la cena de manera indigna. Habiendo hecho un autoexamen por el Espíritu Santo en nuestra vida y por nuestra propia conciencia que nos recuerda lo que hemos hecho. Señor, en este lugar tomamos la cena no porque somos perfectos, no porque ya alcancemos la perfección, sino porque somos personas que han reconocido tu salvación y que tú moriste en la cruz, así como leíamos en tu palabra, representando el pan, tu cuerpo, y el jugo, Señor, tu sangre que fue derramada. De esa manera y con mucha reverencia, Señor, esta mañana venimos ante ti. Por eso animo a todos los amigos que van a tomar la cena esta mañana que puedan haber orado de esta forma. Y a nuestros amigos que aún no han dado ese paso del bautismo, les animamos a que lo hagan pronto,
para que pronto puedan estar participando con nosotros de la cena. Les invitamos a esos amigos a tomar una uva y de esta manera también participar con nosotros en este lugar. Señor, te damos gracias. Qué bueno eres con tu iglesia. En este momento le pido a mis hermanos que por favor pasen y repartamos los elementos rápidamente. Y mientras tanto oramos al Señor, mientras tanto le seguimos pidiendo a Él en arrepentimiento, perdón, nos seguimos colocando a cuentas. Así que ahí donde estás, ora. Mientras que los elementos son repartidos en toda la iglesia, dile: Señor, aquí estoy, necesito ponerme a cuentas contigo, necesito estar bien delante de ti, necesito, Señor, ser una persona que hoy reconoce sus faltas, que se reconcilia contigo en toda área que no esté bien, que se levanta a creer en lo que tú estás haciendo y en lo que tú logras. Así que ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame, porque yo soy una persona que necesita de ti. Señor, venimos a este lugar porque deseamos con fervor la llenura y la presencia de tu Espíritu y poder obedecerte en esta preciosa ordenanza que nos has dejado, la cena. Señor, celebrabas la cena con tus discípulos, Señor, allí registrada en la Biblia, con un simbolismo maravilloso, Señor, que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. Y me hace recordar tu palabra allí con el apóstol Pedro, cuando nos dices que tú no es que te estés demorando, sino que deseas que todos procedan al arrepentimiento, que deseas que tu iglesia, Señor, se arrepienta un poco más y que aquellos amigos que todavía no te conocen se arrepientan de todo corazón. En el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora, porque solo tú, Señor, eres quien hizo esa obra en nosotros. Ven a nuestras vidas, Señor. Recibimos los elementos en nuestras manos y allí los tenemos, arrepintiéndonos y con mucha reverencia y respeto recordando tu gran sacrificio por la humanidad, porque no solo moriste por nosotros, sino por toda la humanidad morías, pagando el precio del pecado de toda la humanidad. Creemos fervientemente en el perdón cuando hay arrepentimiento de corazón. Y en esta hora, con nuestros elementos de la cena el día de hoy, Padre, celebramos ese acontecimiento que marcó la historia del mundo, Señor. Y hasta el día de hoy sigue cambiando la historia de las vidas que te reciben. Señor, te alabamos. Señor, este pan representa tu precioso cuerpo que fue entregado por nosotros. Te alabamos por eso y te bendecimos. Quiero invitarle a que por favor, habiendo orado de esta manera, coma del pan en esta mañana. Señor, la copa nos recuerda tu sangre que fue derramada, y tu palabra dice que en tu sangre hay un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Señor, gracias por ese pacto maravilloso que nos redime, que nos levanta. Gracias por santificarnos. Gracias por semejante sacrificio. Nuestra vida no alcanzará para pagarte o agradecerte por lo que tú hiciste. Hoy bebemos de esta copa recordando con mucha reverencia que tu sangre fue derramada por nosotros. Quiero invitarle a que por favor tome de la copa. Señor, de esta manera obedecemos a tu palabra. De esta manera recordamos tu sacrificio. De esta manera te damos gracias por darnos la oportunidad de la salvación. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo a salvarnos. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor, y nuestros líderes ya en este momento están pasando para recibir su copita y poder entonces estar un poco más cómodos. Muy bien. Qué rico verles, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos por el Señor, ¿no?
Dios sigue siendo maravilloso y bueno con todos nosotros. Muy bien, sin más preámbulos, ¿estamos preparados para la palabra de hoy? ¿Segurín? Bueno, dígale que está a su lado. No me vaya a distraer. No importa que sea su esposo, dígale, no me distraiga. Tanto que me distrae. Bien. Quiero entrar entonces en esta mañana en la palabra y quiero que se prepare porque sé que Dios va a hablar a su vida. Vamos a transmitirle ese mensaje poderoso que Dios ha hablado a mi corazón, que estoy seguro que es para usted. Amén. Muy bien. En muchas predicaciones suelo decir, o se me ha vuelto un dicho, decir que la mayoría de las personas ignoramos la historia detrás de la gloria. Creo que me han escuchado decir eso mucho. Y precisamente me refiero a las circunstancias que ignoramos, que están detrás de un triunfo, que están detrás de un acontecimiento. Puede que sea bueno o mal. A veces hasta de las malas decisiones, siempre hay una historia detrás, un porqué. Y le tengo que contar que yo personalmente no conocía muy bien la historia detrás del apodo del famoso jugador Lionel Messi, ¿no? De la pulga, ¿no? Le dicen. Y hasta el día de hoy lo acompaña en su ejercicio de futbolista ese apodo. Yo ignoraba la historia detrás de la situación, pero el año pasado, en el 2024, para el mes de abril, el, periódico Relevo, un periódico español, que ya por cierto cerró este año, documentó como tal la historia del por qué su apodo. Y cuenta la historia detrás de la gloria, detrás de su triunfo como futbolista. Todos sabemos que es un hombre muy exitoso en ese arte. Y particularmente me llamó la atención leer esta historia. Soy amante de las biografías, me gustan a veces leerlas mucho porque pues uno descubre luchas, circunstancias, también grandes historias de superación de muchas personas que inspiran. Y me llamó la atención leer que más o menos a sus 9, 10 años, este hombre, Lionel Messi, fue diagnosticado con una déficit en la hormona del crecimiento y por esa razón es que se comenzó a ganar ese apodo. Entonces, los que saben de fútbol saben de la situación y conocen, le cuento esto para ir a lo que quiero decirle, conocen de que para el fútbol en aquella época él estaba empezándose a quedar de la estatura de lo que necesitaba estar para realmente ser elegido o que fuera convocado para un equipo o empezara o continuara incursionando o subiendo de nivel en su tema de fútbol. Entonces, Leonel fue de los muchachos que se comenzó a quedar de la altura de los demás. Y por esta razón, por esta enfermedad que le diagnostican, cuenta su historia de que sus padres lo someten a un tratamiento donde le inyectan diariamente en cada una de sus piernas hormonas de crecimiento. Hormonas de crecimiento precisamente para estimular su cuerpo a que crezca. Resulta que en nuestro cuerpo, en el cerebro, tenemos una glándula que es la glándula pituitaria encargada de liberar las hormonas de crecimiento y a esta glándula le da la orden el hipotálamo, le dice, te ordeno a que sueltes hormonas de crecimiento en el momento indicado, ¿no? Del crecimiento de un niño, de una persona, para que sus músculos, para que sus huesos crezcan. Entonces, el déficit de estas órdenes del hipotálamo hace que muchas personas sean de baja estatura. Ya entonces entenderá, usted vino hoy a una predicación, pero también se fue diagnosticado. Sí, muchos de los que están aquí. Así que tuvo problemas este hombre por esa razón y en su sueño de querer estar a la altura de los demás jugadores, pues entonces recurrieron a este tratamiento. Cuestión que les costó muchísimo dinero, tuvieron graves problemas económicos. Se dice que mensualmente se gastaban alrededor de $600 para esa época para llevar este tratamiento. Entonces fue muy complicado para él y en algunas veces se veía como que ya su sueño de ser futbolista no se iba a alcanzar. Lo cierto es que haciendo este tratamiento logró la estatura de 1,70. Dicen los expertos que si no hubiese tomado esto, hubiese llegado por ahí a los 1,50. Okay, el Señor te está hablando esta mañana. ¿Sí? Así que esta es parte de la historia que tuvo que vivir este jugador para poder entonces lograr de alguna manera, no solo por su talento, sino también por una situación de salud, alcanzar ese triunfo que tanto quería. Y le menciono esto porque leía que particularmente
muchos actores de Hollywood también consumen hormonas de crecimiento para estar a la altura de los personajes que las películas le exigen. Y sabemos que es un tema de esfuerzo, bueno, de estar con un físico especial, específico, y por esto toman de este tipo de hormonas para poder estar a la altura de lo que se les exige. Y descubro que definitivamente Dios ha colocado en el ser humano el crecimiento natural. ¿Sí? La estatura que tenemos es gracias a las órdenes que el hipotálamo le dio a la glándula pituitaria. Así que si no creciste mucho, ya sabes a quién le faltó dar órdenes en tu cerebro. Pero te menciono esto porque espiritualmente hablando, escúchame, Dios también quiere que usted y yo estemos a la altura. Y cuando hablo de estar a la altura, me estoy refiriendo que en la Biblia está claramente estipulado a la medida de quién usted y yo debemos estar. La Biblia es clara con eso. Nos ha dejado el modelo a seguir y la medida exacta que usted y yo debemos alcanzar a tener. Entonces creo que conocemos todos el texto bíblico en Efesios que nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En ese pasaje descubrimos a la altura de quien debemos estar y a la altura a la que debemos llegar, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. En otras palabras, a la estatura de Cristo. Aló, ¿estamos entendiendo esta palabra? Espiritualmente hablando, también hay una altura que usted y yo necesitamos conseguir para estar a la altura. Y es la altura de la plenitud de Cristo. Entendiendo esto, la pregunta es: ¿cuántas hormonas de crecimiento crees que te hace falta tomar para llegar a alcanzar a Cristo? ¿Cuánto tratamiento necesitas para llegar al menos a pisarle los talones? Imagínate la medida que nos ha dado Dios hasta que seamos como ese varón perfecto. Cuando hablamos de estar a la altura, definitivamente estamos hablando de la manera de pensar, de la manera de actuar, de nuestras convicciones. Estamos hablando de todo un ser integralmente, no solo espiritualmente, sino integralmente, lo que tiene que ver con nuestras emociones, alma y aún el cuerpo. Y definitivamente, desde hace un tiempo, le vengo hablando a la iglesia precisamente de eso, de crecer. Aquellos que con regularidad vienen a la iglesia o escuchan las predicaciones, descubrirán un consecutivo en el tema de crecimiento. Y hoy no es la excepción, porque estoy plenamente convencido que como pastor necesito estimular a la iglesia que Dios ha colocado en este lugar a que entienda que su desarrollo natural como iglesia es que crezcan. Es que no se queden ahí donde están, sino que el rumbo natural de la vida y que Dios quiere para ti es que seas un poquito diferente cada día. Y cuando hablo de diferente es que hayas crecido, que seas un poquito distinto al ayer. Entonces, en ese orden de ideas, Dios está completamente comprometido a que de verdad, lleguemos a estar a esa altura que desea, a la altura de Cristo. Por eso coloca cosas en nuestra vida, por eso nos da la palabra, por eso las circunstancias que vivimos, por eso las amonestaciones que recibimos de parte suya, porque la idea es que llegues a estar a esa medida. Así que en ese orden de ideas, he hablado mucho en este púlpito del tema del enfoque. He hablado mucho en este púlpito acerca de seguir a Cristo, porque fue la invitación que él hizo. No, él nos dijo que nos iba a seguir a nosotros, nos iba a hacer seguimientos a nosotros, no, sino que su invitación fue que lo siguiéramos a él. Hay una gran diferencia. Toda persona en la Biblia que Jesús o aceptó la invitación de Jesús a seguirlo, fue gente que creció, fue gente que no se quedó en el mismo lugar, fue gente que dejó el conformismo para hacer otras actividades. Incluso la vida mejoraba. Toda persona que recibió un milagro de Jesús, el paralítico, Bartimeo el ciego, tuvieron una mejor calidad de vida ahí en adelante. No podemos decir que solo crecieron en sanidad, sino en calidad de vida, porque pudieron buscar trabajos decentes, dejar de ser mendigos, porque pudieron volver a reunirse con su familia o recuperar a sus esposas, a sus esposos, si es que hubiesen tenido. Entonces, definitivamente, es importante que la iglesia de Cristo entienda en este tiempo que el Señor nos ha enviado a crecer. Asimismo, creo que en alguna oportunidad lo dije,
Y necesito decírtelo, tú que viniste hoy a esta iglesia. Nosotros no queremos hacer algo en esta iglesia. No queremos. No queremos cuidarte para toda la vida. No sé cómo reciba la noticia. ¿Por qué? Porque creemos que espiritualmente Dios no te quiere tratar toda la vida como un bebé. Creemos que no debes ser un bebé para siempre. Creemos que Dios no quiere insultarte a ti, ni te quiere insultar la inteligencia que te dio. No quiere insultar el intelecto que te ha dado, la capacidad de razonar. Y por eso no necesitas estar recibiendo seguimientos o no necesitas estar que el pastor o los líderes estén encima tuyo para ver si vienes a la iglesia o no. No quisiéramos tratarte como un inmaduro, o si quisieras que te tratáramos así, porque si quieres lo hacemos. La idea con todo esto que te comento es poder incentivar a la iglesia a que definitivamente hay que crecer. Y me gusta mucho la historia de Jesús porque es alguien que nos enseña a crecer integralmente. No deja por fuera otros elementos que para muchos creyentes sí se dejan por fuera. No, no importa. No importan las otras áreas, no importa la salud, no importa cómo me veo, no importa mi hogar o mi familia. Lo que importa es que yo crezca espiritualmente. Y te quiero decir que el crecimiento de Cristo en ti quiere que sea integral. Que todas las áreas estén involucradas allí. Así que en ese orden de ideas, no podemos acostumbrar a la iglesia a estar encima de ellos. Por eso estamos hablando de crecer. Por eso queremos incentivarte desde la palabra a que entiendas el transcurso natural, el desarrollo natural que toda persona en Cristo debe tener. Y lo digo especialmente porque quiero respetarte. Yo sé que muchos de nosotros venimos de algunas iglesias donde nos enseñaron, por alguna razón, no sé en qué momento de la historia, la iglesia comprende o adquiere de que el pastor, los líderes o la iglesia está para cuidarlos, está para estar ahí encima, está para decirles qué ropa usar, cómo vestirse, qué persona elegir, qué comida comer. Y yo creo que empezamos a faltarle al respeto al razonamiento de las personas. Si tú eres un convencido de Cristo, de su amor, de su palabra, seguramente eres alguien que comienza a tener madurez y seguramente eres alguien libre, porque eso es lo que Cristo hace en un hombre. Así que en ese orden de ideas, te lo digo porque muchos pastores no les gusta tener congregantes, creyentes, discípulos que crecen, sino les fascina tener monos amaestrados. Me perdona la palabra tan despectiva, pero creo que me hago entender al punto que quiero llegar. Lo que te quiero decir con esto, querida iglesia, es que te conviertas en constructor de sueños, de edificios, no seas el ladrillo. Lo que quiero decirte es que seas una persona con intelecto que entiende para qué fue llamada. Y crecer, o para crecer, no se necesita dinero. A veces no se necesita en primera instancia una institución educativa para crecer. ¿Sabe qué se necesita? En primer lugar, se necesita ser excelente consigo mismo. Si tú quieres ser excelente contigo mismo, debes entender que debes crecer en todas las áreas de tu vida. La excelencia con uno mismo no es una opción, es una obligación. Es una obligación. Y como Cristo es la medida, según lo que nos dice Efesios el apóstol Pablo, la palabra nos relata una historia acerca de Jesús que nos describe particularmente cómo crecía él. Y me parece que la vida de Cristo, no solo porque sea nuestra medida, sino también por aplicación, tiene principios innegociables que si ninguna persona los viola, crece. Yo creo que muchas de las cosas que no nos hacen crecer es que violamos principios cruciales. Los violamos, los pasamos por alto, no los hacemos, no los cumplimos. Y por esa razón es que muchos sentimos que se nos pasa la vida y nos sentimos frustrados en el mismo agujero. Pero si tú tienes en cuenta esto, créeme que por naturaleza, por inercia crecerás. Así que me gustaría leer este relato que muchas veces hemos leído, que he predicado muchísimo de él. Pero en este texto descubrí algunos principios interesantes que me gustaría mencionarte el día de hoy, porque sé que Dios te va a hablar. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 41. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre.
Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Siguiente versículo. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres de Nazaret y volvió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Y el versículo clave, 52. Jesús, ¿qué hacía? Diga conmigo, crecía. Y su crecimiento era integral, porque el texto dice, en sabiduría, en estatura, físicamente, en el favor de Dios y también en relaciones. ¿A usted le parece que es un crecimiento integral? Ese no es el típico creyente que se la lleva mal con todo el mundo y dice que está creciendo porque ora mucho. No, es alguien que entiende que crecer es integral. Y en esta paradójica historia descubro algunos principios, vuelvo y digo, que si toda persona cumple, no viola, no violenta, seguro crecerá. Principios particulares que nos modelan el famoso crecimiento sostenible que toda persona debería tener. El texto dice, y crecía, hablando de continuo. Continuaba creciendo. Era una persona que no estaba estancada y estamos hablando que apenas tenía 12 años. Y si hacemos una biografía rápida de Jesús, descubrimos que Jesús era un tipo creciente. Era alguien que crecía. No era alguien conformista. Y asimismo considero que es crucial entender eso para nuestra vida. Así que para estar a la altura del Señor, Él mismo nos enseña que necesitamos varios principios. El primero, necesitamos sí o sí cambios. Cambios. Cambios porque si tú lo notaste desde el principio, el programa decía ir de Nazaret a Jerusalén cada año para adorar. Ir, adorar y venirse. Pero ¿quién hizo un cambio en la agenda ese día? Jesús al quedarse. Jesús al intencionalmente quedarse allí en Jerusalén. Y ese cambio que Jesús hizo produjo crecimiento en toda su familia y en los de alrededor. Se conocieron más como familia gracias a ese cambio. Se hicieron preguntas que seguramente nunca se habían hecho, las cuales leímos. José y María entienden el intelecto que Jesús a sus 12 años tiene. Jesús se da cuenta que sus padres todavía no han comprendido muy bien quién es Él. Los maestros religiosos, dice el texto, que se maravillaban. Y si algo caracteriza a los maestros religiosos de la época de Cristo, no eran lo maravillados que mantenían, sino los sedentarios que eran. En este pasaje, gracias a que Jesús se queda, hace un cambio en la agenda, todo el mundo crece. Porque en nuestra agenda y en nuestra vida debe estar compuesta de cambios. Si no hay cambios, no hay crecimiento. Te quiero decir lo siguiente, en el principio el cambio no se notó, sino hasta después de 3 días. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, los grandes cambios de la vida se comienzan haciendo el acuerdo con Dios y conmigo mismo, aunque los demás no se den cuenta. Cambiar es algo que te propones tú. ¿Alguien me está entendiendo? Cambiar es algo que tú te propones con Dios y contigo. Vuelvo y digo, porque te valoras a ti mismo. Y a veces la gente no nota los cambios, particularmente no porque sea ignorante, sino porque se quieren resistir a cambiar. Dios, si algo quiere de nosotros, es insistirnos en los cambios particulares que desea que tengamos en nuestra vida. Analicemos, por ejemplo, algunos milagros en la Biblia, por no decir que todos los milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros son un cambio en la agenda rutinaria de la gente.
Ustedes no están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Son cambios en la agenda rutinaria. Un enfermo le esperaba un día de enfermedad, pero ¿qué pasaba si se topaba con Jesús? Era sanado y había un cambio en su vida. Los milagros son cambios producidos por Dios. Son cambios en la agenda rutinaria. E incluso te quiero decir lo siguiente. Te quiero decir que incluso en la Biblia hay milagros que no se volvieron a repetir nunca más. Milagros que se hicieron una sola vez y para siempre. Como el ministerio de Moisés. La Biblia misma dice que el ministerio de Moisés ninguno más lo tuvo. No se volvió a levantar hombre como él. Nadie más volvió a construir un arca como Noé. Milagros particulares. Solo 2 en la Biblia se fueron al cielo sin conocer la muerte. Circunstancias únicas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que siente que repetir los patrones es lo que se debe hacer para perpetuar el pasado o las cosas y no hacer cambios en la vida. Y te quiero decir que Dios ha colocado esto hasta en la naturaleza. Hay plantas que dan una sola cosecha y se mueren. La mata de plátano. La mata de yuca. ¿Sí conoces la mata de yuca? Una sola cosecha y sucedió. ¿Por qué razón Dios quiere hacer cosas nuevas y cambios nuevos en nuestra vida? Porque Dios no quiere que dependamos de las experiencias del ayer. ¿Alguien me está entendiendo en este lugar? Es muy triste escuchar a veces mucha gente hablar en tiempo pasado, de lo que hacía, de lo que lograba, pero ahora pareciese que ese Dios que le habló a Jeremías, que le dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, parece que ya no es ese Dios, porque cosas nuevas no pasan. Si tú sientes que nada nuevo está pasando en ti, necesitas el pilar de los cambios. Necesitas hacer cambios. Y los cambios son intencionales. Jesús, cuando hizo el cambio en la agenda, ¿no se lo consultó? La pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida debes cambiar para sentir que creces? Hacer cambios no es esencialmente modernización. Y lo digo desde el lenguaje evangélico. Porque particularmente muchos pastores o iglesias no quieren hacer cambios significativos en sus iglesias porque sienten que se están modernizando y el pecado entró a la iglesia. ¿Ha escuchado usted este tipo de comentarios? Y entonces, en nombre de Jeremías, que dijo, cuidad o andad por la senda antigua, en nombre de ese versículo malinterpretado, están llevando a la gente a que no haga cambios. Y la gente está interpretando la senda antigua también para no cambiar actitudes que tienen que cambiar. Y la senda antigua, según la Biblia, no se refiere a perpetuar las cosas del pasado, a perpetuar patrones malos, sino se refiere a volver al origen, a volver a Dios, a volver al Señor. Tanto así que Jeremías, cuando menciona este texto de la senda antigua, dice, y si volveos allí, hallaréis descanso para vuestras almas, dijo Jeremías. La pregunta es, ¿eso lo dijo Jeremías hablando de la senda antigua? ¿Quién volvió a decir eso en el Nuevo Testamento? ¿Acaso no fue Jesús? Cuando dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es como si hubiese una tipología en el texto diciéndonos que la senda antigua es volver a Cristo. Así que la senda antigua no tiene que ver con no hacer cambios. José y María siguieron el programa anual y Cristo hizo un cambio en el programa. Hay gente que no quiere cambiar el programa de su vida y por lo tanto sus generaciones están heredando las maldiciones generacionales. ¿Alguien me está entendiendo esto? Yo me imagino a Zebedeo, de pronto en el principio no entendiéndolo, pero después lo entiende y lo comprende. Sabemos quién es Zebedeo. El papá de Pedro y de Andrés, discípulos que reclutó Jesús al principio. Me imagino a Zebedeo por muchos años perpetuando la pesca en su familia. Seguramente la pesca era el arte, el oficio al que se dedicaba esta familia y seguramente lo heredó de su papá. Y sus hijos también estaban heredando lo mismo, ser pescadores, Pedro y Andrés. Pero ¿qué pasa cuando estos muchachos se encuentran con Jesús? Fueron invitados a una vida mejor, fueron invitados a romper un patrón, fueron invitados ya no a ser pescadores de pescados, sino pescadores de hombres. Me imagino a Zebedeo celebrando en el tiempo y diciendo,
gloria a Dios que mis hijos hicieron cambios. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir en esta mañana? Por ejemplo, nosotros no somos mucho de hacer cambios. La gente que vive en otros países o en los países donde hay estaciones, cuenta a esas personas que ellos compran ropa para 3 meses, para las estaciones. Nosotros compramos ropa para toda la vida. Nosotros hasta que, mejor dicho, ¿por qué menciono esto? Lo menciono porque la gente cambia según la circunstancia también que lo rodea. Y la pregunta es, ¿qué circunstancias y situaciones te están pasando a ti que son indicadores de que tienes que cambiar? Circunstancias que indican que tienes que hacer cambios en tu vida. El Espíritu Santo siempre en cada época nos dota de recursos nuevos para hacer las cosas mejor, para mejorar nuestra vida. Los cambios a tiempo siempre harán que el plan de Dios no se detenga. Yo soy fiel creyente de que nosotros podemos detener los maravillosos planes de Dios en nuestra vida si no cambiamos. La palabra lo dice, ¿cómo colocar vino nuevo en odres viejos? El vino nuevo se echa en odres nuevos, porque si se echara en odres viejos los rompe. Y hay gente que quiere seguir siendo un odre viejo. No quiere cambiar, no quiere ser un odre nuevo para que el Señor deposite nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas formas. Me preocupa que no entendamos esto del crecimiento. Por eso te quiero invitar a que hagas cambios a tiempo en tu vida. Una evidencia de hacer cambios son particularmente los puntos débiles que nosotros tenemos. ¿Qué debilidades tienes que te están indicando que cambios es lo que tienes que hacer? ¿Cómo reacciona la mayoría de personas ante las debilidades y los defectos, ante incluso los pecados? Reaccionamos con frustración, reaccionamos con confusión, reaccionamos con dejar, cuando la forma de reaccionar más saludable es con santidad y con cambios. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Por eso, pilas, porque me preocupa mucho la gente que sigue insistiendo en algo para lo que no es bueno. Hay gente insistiendo en cosas para lo que no son buenas, creyendo que se están sacrificando y creyendo que están sirviendo. Lo que no se están dando cuenta es que no son fuertes para eso y durante mucho tiempo lo que van a hacer es desgastar energía, entusiasmo y el humo se les va a acabar. Lo que Dios desea que haga son ¿qué? Cambios. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Jesús invita a seguir a aquellos que asimilan sus cambios. Solo le podrá mantener el ritmo del paso. Es que la invitación de seguir, a mí eso me ha marcado. Me imagino a Jesús en su época diciéndole a la gente, sígueme. Y seguir implicaba seguirle el paso. Seguirle el paso a Cristo en este tiempo implica estar dispuesto a los cambios. Si le quieres seguir el paso a tu Señor, sé un agente de cambio en tu vida y para tu familia. Escucha esto, tener una vida seria implica hacerle cambios a esa vida. Pero no solo descubro en el pasaje que se necesitan cambios o que Jesús hizo cambios, sino que también se necesita compromiso. Permíteme explicarte esto. Compromiso porque Jesús a sus 12 años ya estaba comprometido con los propósitos de Dios para su vida. Las primeras palabras, si podemos colocar el texto, las primeras palabras que se mencionan en la Biblia que Jesús pronunció están en Lucas 2:49. ¿Sabías tú que son las primeras palabras que registra la Biblia que Jesús dijo? Jesús dijo muchas palabras, pero la Biblia, por alguna razón divina, registra que las primeras palabras de Jesús fueron estas. ¿Qué dijo? ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Señoras y señores, Jesús estando en la casa de su padre, ¿acaso no nos demuestra compromiso con los asuntos de su padre? A los 12 años les muestro un chino de 12 años que está comprometido ya con lo que vino a hacer en la tierra. ¿Sabes por qué la gente no crece? Porque no se compromete. Gracias por los 3 amenes. Yo venía más preparado para más amenes en esta feria. Bueno, mejor que no. Quiero decirte que Jesús tenía claro
cuál era su compromiso con Dios y consigo mismo. Por eso no vacilaba en perder tiempo. Por eso lo encontraron allí haciendo eso que estaba haciendo. Y se me hace necesario hacerte esta pregunta a ti. Escúchala muy bien. ¿Dónde estarías tú hoy si a los 12 años hubieses tenido clara tu vida? ¿Dónde estarías hoy si a los 12 años estuvieses comprometido con el propósito de Dios para tu vida, así como Jesús? ¿Dónde hubieses llegado? Yo se los he dicho, a mí siempre me ha impactado entender que la tarea más difícil solo le incurrió a Jesús 33 años de vida. Más difícil. No necesitó más tiempo. Uno diría, para esta tarea necesita vivir como Matusalén, 900 y tantos años, porque le va a faltar tiempo para la tarea. Pero solo 33, claro, es que a los 12 años andaba enfocado. Andaba comprometido con lo que Dios quería para él. Y hay gente aquí que ha puesto por encima del propósito de Dios para su vida sus propios sueños. Y hoy están trabajando en sus sueños y dándose el gusto de sentir insatisfacción. Porque yo estoy convencido de que Dios nos permite vivir lo que queremos para no solo para hacernos felices, para darnos gusto, sino también para que vivamos la insatisfacción, que lo que deseábamos no es lo que nos conviene. Quiero decirte, en este orden de ideas, que Jesús siempre fue comprometido con su misión y con su visión. Fue excelente consigo mismo y quería llegar a este punto. Yo soy un fiel creyente que a la persona que usted y yo más le faltamos es a nosotros mismos. Hay gente que se falta a sí mismo, se falta el respeto y no tiene compromiso consigo mismo. Ejemplo, le duele por aquí. Ay, me empezó el dolor, tengo que ir al médico, pero no van. Se falta a sí mismo. Hay gente que dice, oiga, yo con todo, ya tengo canas en la cabeza y no me he leído nunca un libro completo. Tengo que comenzar a leerlo. Y se faltan. No lo hacen. Hay gente entre nosotros frustrada porque nunca cumplió un sueño de niño, aprender a tocar un instrumento, aprender a cantar o hacer algo, algún arte. Y se deben esa tarea a ustedes mismos, a uno mismo. Uno, particularmente, a quien más le falta, es a uno mismo. Con quien más incompromiso tiene, particularmente, es consigo mismo. Y Jesús, desde temprana edad, tenía clara la vida, por eso dio mucho fruto, porque tener clara la vida te da a ti una gran cosecha. ¿Estás listo para lo que te voy a decir a continuación? Dios quiera que sí. La parábola del sembrador cuenta que 3 semillas crecieron, ¿se acuerdan? Pero solo una dio fruto. Señoras y señores, crecer no siempre es bueno a menos que se dé fruto. No todo lo que crece quiere decir que está comprometido. No todo lo que crece quiere decir que tiene propósito. No todo lo que crece siempre da fruto. ¿El fruto qué es? El fruto es el final de un proceso, el final del compromiso. ¿Cómo tú podrás ver fruto en tu vida si eres comprometido con lo que Dios te ha dado? Si eres comprometido con tu familia, si eres comprometido con tus dones, con tus talentos. Escúchame, Jesús incluso, la Biblia nos demuestra que maldijo la higuera sin fruto. ¿Y por qué crees que maldijo la higuera sin fruto? Porque la higuera solo ocupando puesto y para el propósito que fue creada, no lo cumplió. Hay gente que solo se dedicó a cavar chiros. Pero ¿y el propósito? Pero ¿y el compromiso contigo mismo? Porque si hay algo que ofende a Dios y que deshonra a Dios, es que te haya dado dones, talentos, te haya dado un encargo y tú no cumplas con lo que tienes que hacer. Si algo deshonra a Dios es que tengas el don de sanidad y no ores por sanidad. Si algo deshonra a Dios es que tengas la habilidad para servir en un área y no lo estés haciendo. Eso deshonra mucho a Dios porque te dio el talento y el don para eso. Yo sé que aquí no habían amenes, pero lo que quiero decirte con esto es que
No honra a Dios el simple llamado, sino el compromiso, el propósito, cumplirlo. Hay gente feliz porque Dios la llamó, pero no hacen nada. Tienen el llamado. Y por eso la falta de compromiso nos está matando. Compromiso no es estar siempre. Compromiso tiene que ver con tener claro mi lugar y mi asignación. Como la pareja de esposos que no tienen que estar siempre juntos para decir que están comprometidos por sus responsabilidades, por sus trabajos. A Jesús lo encontraron comprometido con el propósito de Dios. Si su chino de 12 años se le pierde hoy en día, ¿usted dónde iría a buscarlo? ¿En el templo? La pregunta es, ¿por qué se le exige a veces compromiso a ciertos miembros de la iglesia y a otros no? ¿Por qué el pastor no puede faltar un domingo, pero tú sí? ¿Por qué las personas de la iglesia no nos tomamos tan en serio las cosas de la iglesia? ¿Por qué será que podemos posponer las cosas o los asuntos del reino? Jesús no pospuso eso. Y te voy a decir una cosa. El texto bíblico dice, Jesús hablando, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Hay gente que no le es necesario, hay gente que le toca. Y hay una gran diferencia entre ser necesario y entre que me toque. No sé si alguien me está entendiendo. Usted y yo necesitamos pasar del me toca al me es necesario. ¿Aló? Me es necesario. Y Jesús fue de esa filosofía. Siempre fue de la filosofía de dar una milla extra. Tanto así que dijo que el que hacía lo que simplemente tenía que hacer era un siervo inútil. Amén. Julie, tráigame el teléfono. Gracias, siervo inútil. ¿Eso es ser un siervo inútil según Jesús? ¿Lorita? Dígame ahora sí. Eso es ser un siervo inútil. Hacer lo que tengo que hacer. Jesús siempre fue de la filosofía de dar una milla más, una milla extra. Y particularmente dijo, me es necesario, y no es la primera vez, también lo dijo con el ciego de nacimiento. Dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, dijo Jesús. Me es necesario, no me toca. Entonces la gente dice, me toca servir, me toca tal cosa. Me es necesario, suena un poquito más chévere, suena más a compromiso. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso, particularmente, el ser necesario va a determinar, o lo que es necesario, determina la ubicación de uno. ¿A qué me refiero con esto? Te lo explico con lo siguiente. A Jesús le era necesario estar en los negocios de su padre. ¿Y dónde estaba ubicado? ¿A dónde? En el templo. Entonces, dime qué es necesario para ti y te diré dónde te encontraré. ¿Aló? Entonces hay uno gente que sabe dónde encontrarla, la encuentra en las redes sociales. Eso le es necesario, eso le es necesario. Hay gente que uno sabe dónde encontrarla fácil, ¿sabe por qué? Porque eso le es necesario. Dime qué es necesario para ti y te digo dónde estarás ubicado. ¿Qué le era necesario a Jesús? Hacer los negocios de su padre, estar en el reino de Dios. ¿Dónde estaba ubicado? En el templo. No sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir. Las personas que son responsables, y lo dije en una capacitación a los líderes, la gente que es responsable siempre se compra su libertad. No hay que estar detrás del que es responsable. No hay que estar detrás del que es comprometido, porque no hay que estar empujándolo. El que es comprometido, su propio estándar de calidad interno le dice qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que todos los siervos de Dios y todos los creyentes tenemos un estándar de calidad por dentro que nos dice que estamos haciendo bien o mal las cosas. Yo creo eso. Yo creo que tú en tu corazón sabes cuando estás comprometido con Dios o también cuando no. Y como te dije, no quisiéramos insultarte porque Dios a ti te dio inteligencia, te dio razonamiento. Por lo tanto, el compromiso es algo en lo que tú y yo tenemos que crecer. Y Jesús siempre encontró la gente en el templo, porque eso es algo paradójico que quisiera mencionarte. Allí en el templo a los 12 años, ¿con quién estaba? Con los maestros religiosos.
Uno particularmente en la iglesia encuentra a la gente que más lo bendice, pero también a la gente que más lo hace sufrir. No sé si me hago entender. ¿A quién encontró Jesús en el templo? ¿A los maestros? ¿A los fariseos? ¿Y quiénes fueron los que lo crucificaron? Ellos. Pero nunca dejó de estar comprometido. Una vida seria siempre implicará compromiso. Y el último, quiero que me preste atención a esto. Descubro que para crecer es necesario los cambios, el compromiso, pero también la cobertura. El texto bíblico dice en el versículo 51 que regresó con sus padres a Nazaret y vivió, ¿qué? En obediencia a ellos. En otra versión dice sujeto. Y entonces, gracias a esto, su mamá, bueno, guardaba las cosas de su corazón. Siguiente versículo, crecida. ¿Sabe qué descubro en la vida de Cristo? Que Jesús, al regresar sujeto a sus padres, en obediencia a ellos, entendió el poder de vivir bajo una cobertura. Entendió lo importante que es vivir honrando las autoridades que Dios ha colocado por encima de nuestra vida. ¿Sabías tú que Dios es amigo de la cobertura? ¿Es amigo de que tú tengas autoridades espirituales? Primero Él como nuestro Padre Celestial, pero también personas a las que debamos sujetarnos. Y yo considero que parte del decrecimiento de mucha gente es que no le gusta la cobertura. No le gusta rendir cuentas, no le gusta que lo amonesten, no le gusta que le llamen la atención, no le gusta que lo formen, no le gusta sujetarse. Y por eso no crecen. Muchos nos hemos engañado por mucho tiempo creyendo que hacer lo que nuestro corazón nos impulsa a hacer es libertad. Te quiero decir que no. Te quiero decir que la Biblia dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Para nada es libre. El único que ofrece verdadera libertad es Cristo, cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la libertad de Cristo nos invita a tener cobertura. Tanto así que Jesús, siendo Dios, no escatimó en obedecer a sus papás terrenales, a José y María, unos pobres mortales como usted y yo, pero se sujetó a ellos. Y yo quiero decirte con esto que sujeción, aunque los padres no entendieron, Jesús sí lo entendió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando Jesús responde de esta manera que respondió a los padres en el templo, la Biblia dice que ellos no entendieron. Hay cosas que ellos no entendían de Jesús, pero Jesús nunca vio la oportunidad de violentar. Hay mucha gente que roba a otra en un negocio porque no entiende el negocio. Y ven en ese negocio, como no lo entiende muy bien, ven la oportunidad de robarlo. Jesús no vio la oportunidad de pasarse por las ramas a sus padres, porque como ellos no entendían ciertas cosas, sino que decidió vivir sujeto. Qué rico es entender este principio. Jesús crecía porque temía, dice el texto que tenía sabiduría y crecía en sabiduría. Y todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y a su palabra y a su escritura. Por eso, querido amigo, te quiero decir que tú necesitas crecer en todas las áreas, incluso en cobertura. Si tú no tienes una autoridad espiritual, una autoridad para ti, una persona de autoridad, un mentor, como la Biblia bien nos lo menciona, no vas a crecer, pero no como deberías crecer. Qué importante es la cobertura en la Biblia. Es el modelo y es el diseño del Señor. Por eso nunca la fe, sustituyó la cobertura. Nunca. Lo digo en nombre de aquellos que creen que tener una relación directa con Dios les impide o no necesitan tener a alguien en quien rendirle cuentas. Hay mucha gente así, que llegan a un punto de su espiritualidad donde viven la vida como volador sin palo y dicen: mi autoridad es Dios. Y ya no le sirve a nadie, ni las iglesias. Qué peligro llegar a eso. Nunca la fe sustituye la cobertura, nunca la fe sustituye la sabiduría, nunca la esperanza sustituye la estrategia. El que lo entendió, entendió. Por eso el filtro de la vida en todo debe ser Dios y su preciosa palabra. Honrar la cobertura nos da gracia para crecer
con criterio. Con criterio. Por eso, siempre la invitación a que tú te congregues en un lugar solamente, a que estés sujeto a una norma, para que puedas sentir que creces. Pero si tú buscas allá y acá y dejas tu cobertura, no crecerás. Quiero decirte que Jesús tenía equilibrio porque crecía humanamente en estatura, para con las personas en relaciones, y crecía para con Dios. Crecía en esa cobertura interesante que la vida nos invita a crecer. La integridad del crecimiento de Jesús nos invita a tener y a honrar coberturas. Yo entiendo hoy, más que nada en el mundo, que la rebeldía no es amiga de Dios y existen los rebeldes pasivos, y Dios, si algo aborrece, es la rebeldía. No necesitar una cobertura es rebeldía, y nadie puede crecer saludablemente promoviendo la rebeldía y la anarquía. Alguien que quiere crecer necesita entender que necesita cobertura espiritual y terrenal. Es muy difícil que alguien crezca sosteniblemente solo. Es muy difícil. ¿Entiende eso? Sin mentor. Por eso eliminar la cobertura es eliminar un diseño divino. La Biblia en Primera de Pedro, en Primera y Segunda de Timoteo, el texto bíblico dice: oren por sus autoridades terrenales, por las instituciones humanas, dice el texto. Oren por quienes los gobiernan, sujétense a sus autoridades. Pero también la Biblia en Hebreos dice: obedezcan a sus pastores. Así, eso dice la Biblia en Hebreos. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios por eso. Pero me encanta esta parte del versículo, escúchelo, dice: denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Es decir, sea un creyente que se deje meter mano. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Todos los grandes hombres de la Biblia siempre tuvieron mentor, porque es mentira decir que uno logró las cosas por uno solo. Es mentira, uno siempre se le debe a alguien. Primero a Dios y segundo a alguna persona que le dio la oportunidad. Yo tengo que decirlo públicamente y lo he dicho muchas veces. Mi ministerio, ser pastor hoy en día, tener esta iglesia, se lo debo a Dios, pero también a mi pastor Carlos, que me dio la oportunidad. El hombre quiso creer en mí. Me mandó a pastorear soltero. Eso no lo hacen muchas iglesias. Te lo tengo que decir. Confío, tuvo la confianza en mí. Yo me le debo a Dios, pero también a mi pastor. Así que si tú miras tus triunfos, siempre alguien te abrió la puerta. Y aunque ya no te hables con la cobertura que tenías porque salieron agarrados, eso no anula que te dieron la mano. ¡Aló! Aprendamos a honrar a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, hasta para sanarnos. La Biblia nos enseña que Dios suele usar otras personas para ayudarnos a sanar. Casi es muy pocas las personas que se sanan solas. Por eso los grandes líderes en la vida siempre van a necesitar mentores, van a necesitar hablar de sus luchas, van a necesitar ser corregidos, van a necesitar rendir cuentas, van a necesitar ser formados. Todos siempre necesitamos una cobertura que nos escuche con empatía. ¿Sabe por qué? Porque a veces escuchar con empatía produce un efecto igual o similar como si se hubiese solucionado el problema, sin solucionarse. ¿Alguien me entiende lo que yo estoy tratando? Y los veo como haciendo cara, yo digo, ¿será que me entienden? El poder de la cobertura, el poder de tener un mentor. Usted no se imagina cómo sana el corazón. Por algo Dios lo estipuló en la palabra. Escúchame, hasta para salir de cualquier cobertura se necesita salir con honra. Tema que tocaba con unos líderes en esta iglesia. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mucho que entendamos que la cobertura se honra hasta para salir, porque a veces salir de un lugar es necesario para crecer. No necesariamente salir es malo o es negativo, pero casi en toda cobertura son pocos los incondicionales. Y las personas a veces poco entendemos que fuimos plantados en un lugar para crecer.
Hay gente que le encanta estar mudándose de matera. No echan raíces. Y cuando salen, salen repartiendo veneno. Hablo de cualquier cobertura, de un trabajo, de una empresa, de una iglesia, de donde sea, hasta de un hogar. Y te voy a decir esto. La mayoría de gente, por no decir que todo el mundo, que sale echando veneno, cosechará veneno. Nunca se te olvide eso. Por eso nunca hay que quemar puentes que luego pueda que tengamos que volver a usar. ¿A qué quiero decir con esto? Sal con honra de un lugar si es que Dios te está diciendo que te vayas, pero sal con honra porque puede que tengas que volver. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Por eso tener una vida seria también implica tener una cobertura. Y aquí termino. Para decirte lo siguiente. Cuando la vida es saludable en Cristo, siempre van a haber más ganas de vivir que de morirse. Siempre. ¿Por qué? Porque el que conoce a Cristo siempre tiene sueños por qué luchar. Siempre tiene nuevas aspiraciones por qué crecer. El que conoce a Cristo siempre va a tener una meta por delante. Tanto así que Pablo lo dijo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, tengo claro. Y el morir es ganancia. Es decir, Pablo lo que quiso decir con eso fue, yo crezco sea que viva o sea que muera. Crezco. ¡Wow! Pero hay gente que hemos querido morirnos porque nos sentimos frustrados. No porque queremos crecer más. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Querido amigo, hay cosas en la vida que son importantes, pero hay otras que son esenciales. Y crecer es esencial. Si no creces, te vas a sentir mal. Tarde que temprano, lo que fue una fractura, te pasa factura. Siempre. Jesús crecía saludable. Es un crecimiento sostenible, es en el tiempo. Por eso usted y yo no podemos ser cristianos bonsai. ¿Sabe cuál es el bonsai? El bonsai es un arbolito que crece como así nomás, chiquitín. No somos llamados a ser cristianos bonsai. Quiero decirte que Dios es un padre que se preocupa porque sus hijos crezcan. Crecer es síntoma de buena salud. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, querido amigo, no es tanto de cuántos años de cristiano, sino cuánto he crecido. Porque hay gente que se jacta en decir, yo llevo 50 años en el evangelio y es el más difícil de esa iglesia, es el más complicado. Llevo 20 años y es el que a todo le pone peros. Entonces no es cuántos años, es cuánto creciste. Y me preocupa que lleves muchos años. ¿Verdad que lo digo? Ya que me dan problemas con esto. Si esta no es tu primera iglesia, procura que sea la última. No porque yo quiera que te quedes, queriendo que te quedes, sino porque estar de un lado para otro te va a impedir crecer. Te va a impedir crecer. Te quiero decir que debemos evaluar si estamos creciendo o no. Y te quiero dar una perla más. ¿Sabías tú que el camino para estar a la altura es un camino que pocos transitan? Es un camino que muchos no quieren transitar, prefieren conformarse, prefieren salirse, prefieren dejar, pero no quieren crecer. Pero la persona que coge el camino del crecimiento se da cuenta que pronto comienza a caminar por un camino pavimentado, camino firme. Un camino donde la gracia de Dios, donde las bendiciones de Dios te alcanzan. Si caminas por ese camino, para estar a la altura, serás muy bendecido. Por eso, no importa
cuán altas sean tus aspiraciones. Y Dios quiera que sean muy altas tus aspiraciones. Porque como dijo un gran hombre de Dios, el que ha dejado de soñar, ha dejado de vivir. Y Dios quiera que tus aspiraciones sean grandes. No me preocupa tanto tus aspiraciones grandes, me preocupa la escalera que te va a sostener para alcanzarlos. Tu escalera deben ser los cambios, el compromiso y la cobertura. Si tienes esos peldaños, vas a crecer, pero te voy a dar una ñapa. ¿Está listo para la ñapa? ¿Sí? ¡Cójase de la silla! No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Si estás creciendo, te está doliendo. Si estás creciendo, estás sangrando. Si estás creciendo, te va a doler. Crecer implica entregar a Isaac. Crecer implica entregar lo que más nos gusta. Crecer implica que me duela en la vida. Crecer duele. Por eso muchos no quieren tomar el camino para estar a la altura, porque dolerá. ¿Quién mejor ejemplo de crecimiento que Cristo? ¿Cuánto creció? Tanto que se sacrificó, entregó su vida y está ahora sentado. Ese sí que creció a la derecha de Dios. Nunca se te olvide, no hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Crecer implica perder. Crecer implica enfocarse, reubicarse en la vida. Eso es crecer. Señoras y señores, esto es para estar a la altura. El desafío de crecer a la estatura de Cristo. Esto implica crecer. ¿Qué mejor modelo que Jesús? Amén. Quiero invitarle que esté de pie. Señor, creo que hemos sido muy claros con tu palabra en esta hora. Señor, creo que tu palabra ha sido tremendamente clara con nuestra vida. Señor, ayúdanos. Yo quiero orar por todos los amigos y hermanos presentes en este lugar. Quiero pedirte, Señor, por todas las personas que están aquí. Señor, tú sabes con el corazón que les he predicado, deseando que entendamos lo que deseas para nosotros. Yo deseo ver esta iglesia de una manera distinta, Señor. Ayúdame a ser un buen pastor que pueda llevar a la iglesia más a ti, más a crecer. Permítenos entender los cambios que tenemos que asimilar hoy. Permítenos entender el compromiso que debemos adquirir con nuestra vida, contigo, con tus proyectos. Pero sobre todo ayúdanos a entender el valor de la cobertura para crecer. De andar en sujeción a mi autoridad. De andar, Señor amado, no como volador sin palo por la vida. Como hoja que se lleva el viento, Señor. No, ayúdanos a tener claridad acerca de lo que deseas. Permítenos enfocarnos, permítenos entender lo que tú quieres para nosotros. Tu palabra nos decía en Efesios 4:13, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Señor, necesitamos llegar allí. Tenemos la medida exacta conforme tenemos que crecer como Cristo. Perdónanos, Señor, si nuestros modelos han sido otras personas. Si hemos querido ser como el artista, como el famoso, como el influencer, como el compañero de trabajo, como el vecino. Nuestro modelo eres tú. Y tú aplicaste los cambios, el compromiso y la cobertura como pilares de tu crecimiento. Ayúdanos a entender que también tenemos que hacerlo. Yo te pido que la gente que viene a la iglesia sienta la necesidad de crecer intelectualmente, de estudiar, de prepararse, de terminar sus carreras. Señor, de conocer más de ti, de tu palabra, de arreglar problemas familiares que todavía no se han solucionado para que crezcan. Que los matrimonios que todavía no se han dado, se den. Que los hermanos que todavía no se han bautizado, se bauticen.
Que haya crecimiento en la iglesia, Señor. Y tú sabes que cuando hablo de crecimiento no estoy hablando de números, estoy hablando de calidad. Ayúdanos a tener calidad de creyentes en esta iglesia. Ayúdanos a llegar a la madurez, ayúdanos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos a querer ser como tú, Señor. Ayúdanos a ser gente que evangelice por modelaje. Que nos vean pasar y digan, miren, ahí va uno que se parece mucho a lo que dice, a lo que predica. Ayúdanos, Señor, a eso. Ayúdanos a ser realmente embajadores tuyos en esta tierra, que donde quiera que vayamos demos testimonio con la frente en alto. Ayúdanos, Señor, a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a interpretar tu palabra bien. Ayúdanos hoy a recibir de ti, porque te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura que tu palabra nos demanda, que tu palabra nos pide. Ayúdanos a estar a la altura que cada prédica nos enseña y nos invita a estar. Ayúdanos a estar a la altura, Dios, del nombramiento que nos has dado. Nos dijiste que somos tus hijos. Ayúdanos a estar a la altura de ese título. Ayúdanos, Padre. Yo te pido eso para esta iglesia. Te pido crecimiento. Te pido expansión. Te pido calidad. Te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros, porque es con este pueblo que quieres hacer grandes cambios. Danos la capacidad de entender que tú usas la gente rota, que tú la mejoras, que tú eres ese procesador que cambia vidas para la eternidad. Señor, yo te doy gracias por este espacio que nos has dado esta mañana, por esta palabra y por todo lo que quieres seguir haciendo en nuestra vida. Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, te doy todo el honor y te damos gracias porque has hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale ese aplauso entonces. De esta manera salimos de este lugar. Bendiciones para todos. Chao, chao. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dios los bendiga.